Después de haber tratado de hacer revivir en Pitágoras al más grande de los iniciados de la Grecia y a través de él el fondo primordial y universal de la verdad religiosa y filosófica, podríamos no hablar de Platón, que no ha hecho más que dar a aquella verdad una forma más fantástica y más popular. Mas, he aquí la razón que nos detendrá un momento ante la noble figura del filósofo ateniense. Sí, hay una doctrina madre y síntesis de las religiones y de las filosofías. Ella se desenvuelve y profundiza en el curso de las edades, pero el fondo y el centro permanecen los mismos. Hemos encontrado sus grandes líneas. ¿Basta esto? No, es preciso mostrar además la razón providencial de sus formas diversas, según las razas y las edades. Es preciso restablecer la cadena de los grandes iniciados, que fueron los verdaderos maestros de la humanidad. Entonces la fuerza de cada uno de ellos se multiplicará por la de todos los demás, y la unidad de la verdad aparecerá en la diversidad misma de su expresión. Como todas las cosas, Grecia ha tenido su aurora, su pleno sol y su decadencia. Es la ley de los días, de los hombres, de los pueblos, de las tierras y de los cielos. Orfeo es el iniciado de la aurora, Pitágoras el del mediodía, Platón el del poniente de la gelinie, poniente de púrpura ardiente que viene a ser lo rosado de una aurora nueva, la de una humanidad. Platón sigue a Pitágoras, como en los misterios de Ilusis el portaantorcha seguía al gran Hierofante. Con él, vamos a penetrar otra vez más y por un camino nuevo, a través de las avenidas del santuario, hasta el corazón del templo, para la contemplación del gran arcano. Pero antes de ir a Ilusis, escuchemos un instante a nuestro guía, el divino Platón. Que nos haga ver el mismo su horizonte natal, que nos cuente la historia de su alma y nos conduzca al lado de su maestro querido. Capítulo 1. La juventud de Platón y la muerte de Sócrates. Nació en Atenas, en la ciudad de la belleza y de la humanidad. Lo ilimitado se ofrecía a sus jóvenes miradas. El Ática abierta a todos los vientos avanza como la proa de un navío en el mar Egeo y domina como reina el cielo de las islas, blancas sirenas sentadas sobre el azul oscuro de las ondas. Creció al pie de la Acrópolis, bajo la custodia de Pallas Atenea, en aquella ancha llanura encuadrada por montañas violáceas y envueltas en un azul luminoso, entre el Pentélico con sus laderas de mármol, el Himete coronado de pinos odoríferos donde zumban las abejas, y la tranquila bahía de Ilusis. Muy sombrío y azaroso fue el ambiente político durante la infancia y la juventud de Platón, que coincidieron con aquella implacable guerra del Peloponeso, lucha fratricida entre Esparta y Atenas, que preparó la disolución de Grecia. Habían terminado los grandes días de las guerras médicas y se habían puesto los soles de Maratón y de Salamina. El año del nacimiento de Platón, 429 a.C., es el de la muerte de Pericles, el más grande hombre de estado de Grecia, tan íntegro como Arístides, tan hábil como Temístocles, el más perfecto representante de la civilización helénica, el fascinador de aquella democracia turbulenta, patriota ardiente, pero que supo conservar la serenidad de un semidios en medio de las tempestades populares. La madre de Platón debió contar a su hijo una escena, a la cual asistió de seguro 2 años antes del nacimiento del futuro filósofo. Los espartanos habían invadido el Ática, Atenas, amenazada ya en su existencia nacional, había luchado durante todo un invierno, y Pericles fue el alma de la defensa. En aquel año sombrío, una ceremonia imponente tuvo lugar en el Cerámico. Los féretros de los guerreros muertos por la patria fueron colocados sobre carros fúnebres, y el pueblo fue convocado ante la tumba monumental destinada a reunir sus restos. Aquel mausoleo parecía el símbolo magnífico y siniestro de la tumba que Grecia se cavaba a sí misma, por su lucha criminal. Entonces fue cuando Pericles pronunció el más hermoso discurso que nos ha conservado la antigüedad. Tucídides lo ha transcrito en sus tablas de bronce, y aquellas palabras brillan como un escudo en el frontón de un templo. La tumba de los héroes es el universo entero y no está en las columnas recargadas de fastuosas inscripciones. No respiran estas palabras la conciencia de Grecia y de su inmortalidad. Más una vez muerto Pericles, ¿qué quedaba de la antigua Grecia, que vivía en sus hombres de acción? En el interior de Atenas las discordias de una democracia decadente, en el exterior, la invasión lacedemónica siempre a las puertas, la guerra por tierra y por mar, y el oro del rey de Persia circulando como un veneno corruptor en manos de los tribunos magistrados. Alcibíades había reemplazado a Pericles en el favor del pueblo. Aquel tipo de la juventud dorada de Atenas había llegado a ser el hombre del día. Político aventurero, intrigante lleno de seducción, condujo alegremente su patria a la ruina. Platón le había observado bien, más tarde trazó, como un maestro, la psicología de aquel carácter.
compara el deseo furioso de poder que llena el alma de Alcibíades a un gran zángano alado, alrededor de quien las pasiones coronadas de flores, perfumadas con esencia, embriagadas con vino y con todos los placeres desenfrenados, vienen a zumbar, alimentándole, educándole, armándole en fin con el aguijón de la ambición. Entonces aquel tirano del alma escoltado por la demencia, se agita con furor, si encuentra a su alrededor pensamientos y sentimientos honrados que pudieran aún hacerle enrojecer, los mata y los arroja de sí, hasta que ha purgado al alma de toda templanza y la ha llenado con el fervor que le arrastra. El cielo de Atenas tuvo colores bastante sombríos durante la juventud de Platón. A los 25 años asistió a la toma de Atenas por los espartanos después de la desastrosa batalla naval de Egos Pótamos. Luego vio la entrada de Lisandro en su ciudad natal, lo que significaba el fin de la independencia de Atenas. Vio los largos muros construidos por Temístocles, demolidos a los sones de una música festiva y al enemigo triunfante bailar literalmente sobre las ruinas de su patria. Luego llegaron los 30 tiranos y sus proscripciones. Aquellos espectáculos entristecieron el alma juvenil de Platón, pero no pudieron turbarla. Aquella alma era tan dulce, tan límpida, tan abierta como la bóveda del cielo sobre el Acrópolis. Platón era un joven de alta estatura, ancho de espalda, grave, recogido, casi siempre silencioso, pero cuando abría la boca, una sensibilidad exquisita, una dulzura encantadora emanaban de sus palabras. En él nada de saliente, de excesivo. Sus actitudes variadas se disimulaban como fundidas en la armonía superior de su ser. Una gracia alada, una modestia natural ocultaba la seriedad de su espíritu, una ternura casi femenina servía de velo a la firmeza de su carácter. En él la virtud se revestía con una sonrisa y el placer con una castidad ingenua. Pero lo que constituía la marca dominante, extraordinaria, única de aquella alma, era que el nacer parecía haber hecho un pacto misterioso con la eternidad. Sí, las cosas eternas parecían vivir únicamente en el fondo de sus grandes ojos, las otras pasaban por ellos como vanas apariencias por un espejo profundo. Tras las formas visibles, cambiantes, imperfectas del mundo y de los seres, le aparecían formas invisibles, perfectas, pero siempre radiantes, de aquellos seres que ve el espíritu y que son sus modelos eternos. He aquí porque el joven Platón, sin haber formulado su doctrina, no sabiendo tan siquiera que un día sería filósofo, tenía ya conciencia de la realidad divina del ideal y de su omnipotencia. He aquí porque al ver llorar a las mujeres, los carros fúnebres, los ejércitos, las fiestas y los duelos, su mirada parecía ver otra cosa y decir, porque lloran y porque lanzan gritos de alegría. Creen ser y no son, porque no puedo unirme a lo que nace y a lo que muere, porque no puedo amar más que a lo invisible que ni nace ni muere nunca, sino que es siempre. El amor y la armonía, he aquí el fondo del alma de Platón, pero qué amor y qué armonía. El amor de la belleza eterna y de la armonía que abarca el universo. Cuanto más grande y profunda es un alma, más tiempo tarda en conocerse a sí misma. Su primer entusiasmo le lanzó a las artes. Platón pertenecía a una familia distinguida, puesto que su padre pretendía descender del rey Codrus y su madre de Solón. Su juventud fue la de un ateniense rico, rodeado de todos los lujos y de todas las seducciones de una época de decadencia. A ella se entregó sin excesos ni gazmoñería, viviendo como sus iguales, gozando noblemente de una buena herencia, rodeado y festejado por numerosos amigos. Él nos ha descrito demasiado bien la pasión del amor en todas sus fases en su Fedro, para que no haya experimentado sus transportes y crueles desilusiones. Un solo verso nos queda de él, tan apasionado como un verso de Safo, tan chispeante de luz como una noche estrellada sobre el mar de las Cíclados. Quisiera ser el cielo, a fin de ser todo ojos para mirarte. Buscando la belleza suprema a través de todos los modos y todas las formas de lo bello, cultivó sucesivamente la pintura, la música y la poesía. Esta parecía que iba a responder a todas sus necesidades, y terminó por fijar sus deseos. Platón tenía una maravillosa facilidad para todos los géneros. Sentía con intensidad igual la poesía amorosa y ditirámbica, la epopeya, la tragedia, la misma comedia con su más fina salática. ¿Qué le faltaba para llegar a ser un Sófocles y levantar al teatro de Atenas de su decadencia inminente? Esa ambición le tentó, sus amigos le excitaban. A los 27 años había compuesto varias tragedias e iba a presentar una al concurso. Por esta época fue cuando Platón encontró a Sócrates discutiendo con varios jóvenes en los jardines de la academia. Hablaba de lo justo y de lo injusto, de la belleza, la verdad y el bien. El poeta se aproximó al filósofo, le escuchó, volvió al día siguiente y varios consecutivos.
Al cabo de algunas semanas una revolución completa se había hecho en su espíritu. El feliz joven, el poeta lleno de ilusiones ya no se reconocía. El curso de sus pensamientos, el objetivo de su vida habían cambiado. Otro Platón acababa de nacer en él, bajo la palabra de aquel que se llamaba a sí mismo, partero de almas. ¿Qué había pasado? Por medio de qué sortilegio aquel razonador con cara de sátiro había arrancado del lujo, de las voluptuosidades, de la poseía, al bello, al genial Platón, para llevarle al gran renunciamiento que supone la sabiduría. Sócrates era un hombre muy sencillo, pero también un gran original. Hijo de un escultor, esculpió las tres gracias durante su adolescencia, luego tiró el cincel, diciendo que le gustaba más esculpir su alma que el mármol. A partir de aquel momento, consagró su vida a la busca de la sabiduría. Se le veía en los gimnasios, en la plaza pública, en el teatro, conversar con los jóvenes, los artistas, los filósofos, y preguntar a cada uno la razón de lo que afirmaba. Hacía algunos años que los sofistas habían caído sobre la ciudad de Atenas como una nube de langostas. El sofista es la falsificación y la negación viva del filósofo, como el demagogo es la falsificación del hombre de Estado, el hipócrita la falsificación del sacerdote, el mago negro la falsificación infernal del verdadero iniciado. El tipo griego del sofista es más sutil, más razonador, más corrosivo que los otros, pero el género pertenece a todas las civilizaciones en decadencia. Los sofistas pululan en ellas tan fatalmente como los gusanos en un cuerpo descompuesto. Llámense ateos, nihilistas o pesimistas, los sofistas de todos los tiempos se parecen. Siempre niegan a Dios y al alma, es decir, a la verdad y a la vida supremas. Los del tiempo de Sócrates, los Pródicos, los Gorgias y los Protágoras decían que no hay diferencia entre la verdad y el error. Se alababan de probar cualquier idea y su contraria, afirmando que no hay más justicia que la fuerza, ni otra verdad que la opinión del sujeto. De este modo, contentos de sí mismos, vividores, haciéndose pagar caro sus lecciones, lanzaban a los jóvenes hacia el vicio, la intriga y la tiranía. Sócrates se aproximaba a los sofistas con su dulzura insinuante, su fina hombría de bien, como un ignorante que quiere instruirse. Sus ojos brillaban inteligentes y llenos de benevolencia. Luego, de pregunta en pregunta, les forzaba a decir lo contrario de lo que habían pretendido al principio y a confesar implícitamente que no sabían ni aún de lo que hablaba. Sócrates demostraba enseguida que los sofistas no conocían la causa y el principio de nada, aunque pretendían poseer la ciencia universal. Después de haberlos reducido al silencio, no se jactaban de su victoria, daba gracias a sus adversarios sonriendo por haberle instruido con sus respuestas, agregando que saber que no se sabe nada, es el principio de la verdadera sabiduría. ¿Qué es lo que creía y afirmaba el mismo Sócrates? Él no negaba a los dioses, les daba el mismo culto que sus conciudadanos, pero decía que su naturaleza era impenetrable y confesaba no comprender nada de la física y metafísica que se explicaba en las escuelas. Lo importante, decía, es creer en lo justo y en lo verdadero y aplicarlo en la vida. Sus argumentos adquirían una gran fuerza en su boca, porque él en todo daba ejemplo, ciudadano irreprochable, intrépido soldado, juez íntegro, amigo fiel y desinteresado, dueño absoluto de todas sus pasiones. De modo que la táctica de la educación moral cambia según los tiempos y los medios. Pitágoras, ante sus discípulos iniciados, hacía caer la moral de las alturas de la cosmogonía. En Atenas, en la plaza pública, entre los Cleón y los Gorgias, Sócrates hablaba del sentimiento innato de lo justo y de lo verdadero para reconstruir el mundo y el estado social quebrantado. Y ambos, uno en el orden descendente de los principios, el otro en el orden ascendente, afirmaban la misma verdad. Pitágoras representa los principios y el método de la más elevada iniciación. Sócrates anuncia la era de la ciencia abierta. Para no salirse de su papel de vulgarizador, se negó a iniciarse en los misterios de Ilusis. Pero no por eso dejaba de tener el sentido y la fe de la verdad total y suprema que enseñaba los grandes misterios. Cuando hablaba de ellos, el bueno, el espiritual Sócrates, cambiaba de aspecto, como un fauno inspirado del que se apodera un dios. Sus ojos se encendían, un rayo pasaba sobre su cabeza calva, y de su boca caía una de esas sentencias luminosas y sencillas que iluminaban el fondo de las cosas. ¿Por qué Platón quedó tan irresistiblemente hechizado y subyugado por aquel hombre? Porque comprendió al verle la superioridad del bien sobre lo bello. Porque lo bello solo realiza lo verdadero en el espejismo del arte, mientras que el bien se cumple en el fondo mismo de las almas. Rara y poderosa fascinación, porque los sentidos no intervienen en ella.
La vista de un verdadero justo hizo inclinar el alma de Platón hacia un ensueño más divino. Aquel hombre le mostró la inferioridad de la belleza y de la gloria, tales como las había concebido hasta entonces, ante la belleza y la gloria del alma en acción, que atrae para siempre otras almas a su verdad, mientras que las pompas del arte solo logran hacer relumbrar un momento una verdad engañosa bajo un velo que lleva a la decepción. Aquella belleza radiante, eterna, que es el esplendor de la verdad, mató a la belleza cambiante y engañosa en el alma de Platón. He aquí porque Platón, olvidando y dejando todo lo que hasta entonces había amado, entregó su alma a Sócrates, en la flor de su juventud. Gran victoria de la verdad sobre la belleza y que tuvo incalculables consecuencias para la historia del espíritu humano. Entretanto, los amigos de Platón esperaban verle debutar como poeta en la escena. Les invitó en su casa a un gran festín, y todos se admiraron de que él quisiera dar tal fiesta en aquel momento, porque era costumbre no darla hasta después de haber obtenido el premio, y cuando la tragedia coronada se había representado. Pero nadie rehusaba una invitación del rico joven en quien las musas y las gracias se hallaban en compañía de Eros. Su casa servía hacía mucho tiempo de punto de reunión a la juventud elegante de Atenas. Platón gastó una fortuna para aquel banquete. Se puso la mesa en el jardín. Jóvenes provistos de antorchas iluminaban la escena. Las 3 más hermosas hetairas de Atenas asistieron. El festín duró toda la noche. Se cantaron himnos al amor y a Baco. Las tocadoras de flautas bailaron sus danzas más voluptuosas. Por fin, rogaron a Platón que recitara uno de sus ditirambos. Se levantó entonces sonriente y dijo: «Este festín es el último que os doy. A partir de hoy renuncio a los placeres de la vida para consagrarme a la sabiduría y seguir las enseñanzas de Sócrates. Sabedlo todos, renuncio también a la poesía, porque he reconocido su impotencia para expresar la verdad que yo busco. Ya no haré ni un solo verso o a quemar en vuestra presencia todos los que he compuesto». Un solo grito de asombro y de protesta se elevó de todos los puntos de la mesa, alrededor de la cual estaban acostados, en lechos suntuosos, los convidados coronados de rosas. De aquellos semblantes enrojecidos por el vino, la alegría, los chistes de la comida, unos expresaban la sorpresa, otros la indignación. Hubo entre los elegantes y los sofistas risas de incredulidad y de desprecio. Se tachó de locura y sacrilegio el proyecto de Platón, le incitaron a que volviese sobre sus pasos. Pero Platón afirmó estar resuelto, con una calma y seguridad tan grande, que no sufrían réplica. Por fin terminó diciendo: «Doy las gracias a todos los que han querido tomar parte en esta fiesta de adiós, pero no retendré conmigo más que a quienes quieran compartir mi nueva vida. Los amigos de Sócrates serán en adelante mis únicos amigos». Estas palabras pasaron como una escarcha sobre un campo de flores. Apareció súbitamente en aquellos semblantes risueños, el aire triste y embarazado de gentes que asisten a un entierro. Las cortesanas se levantaron y se hicieron transportar en sus literas, lanzando una mirada de decepción sobre el dueño de la casa. Los elegantes y los sofistas se marcharon, despidiéndose con palabras irónicas y regocijadas: «Adiós, Platón, sé dichoso, tú volverás a nuestro campo, adiós, adiós». 2 jóvenes serios quedaron únicamente a su lado. Entonces cogió de la mano a aquellos amigos fieles, y, dejando allí las ánforas de vino medio vacías, las rosas deshojadas, las liras y las flautas esparcidas entre copas llenas, Platón les condujo al patio interior de su casa. Allí vieron, amontonados sobre un altarcillo, una pirámide de rollos de papiros. Eran las obras poéticas de Platón. El poeta, tomando una antorcha, les dio fuego con una sonrisa, pronunciando estas palabras: «Vulcano, ven aquí, Platón te necesita». Cuando la llama se extinguió revoloteando en los aires, los 2 amigos sintieron las lágrimas en los ojos y dijeron silenciosamente adiós a su futuro maestro. Pero Platón, solo ya, no lloraba. Una paz, una serenidad maravillosa llenaban todo su ser. Pensaba en Sócrates, a quien iba a ver. El alba naciente rozaba las terrazas de las casas, las columnatas, los frontis de los templos, y pronto el primer rayo de sol hizo brillar el casco de Minerva en la cima de la Acrópolis. Tres años después que Platón era discípulo de Sócrates, este fue condenado a muerte por el Areópago y murió rodeado de sus discípulos, bebiendo la cicuta. Pocos acontecimientos históricos han sido tan debatidos como este. Hay pocos, sin embargo, de que se hayan comprendido peor las causas y el alcance.
Se acepta hoy que el Areópago tuvo razón, desde su punto de vista, para condenar a Sócrates como enemigo de la religión del Estado, porque, al negar los dioses, arruinaba las bases de la República ateniense. Mostraremos enseguida que esta aserción contiene dos errores profundos. Recordemos por de pronto que Víctor Casen ha osado escribir al frente de la Apología de Sócrates, en su bella traducción de las obras de Platón. Anytus, hay que decirlo, era un ciudadano recomendable, el Areópago, un tribunal equitativo y moderado, y si hubiera que admirarse de algo, sería de que Sócrates hubiera sido acusado tan tarde, y que no haya sido condenado por más fuerte mayoría. El filósofo, ministro de Instrucción Pública, no había visto que, de tener razón sería preciso condenar a la vez a la filosofía y a la religión, para glorificar únicamente la política de la mentira, de la violencia y de lo arbitrario. Porque, si la filosofía arruina por fuerza las bases del Estado social, solo es una pomposa locura, y si la religión solo puede subsistir suprimiendo la investigación de la verdad, entonces solo es una funesta tiranía. Tratemos de ser más justos a la vez hacia la religión y la filosofía griegas. Hay un hecho capital y decisivo que ha escapado a la mayor parte de los historiadores y de los filósofos modernos. En Grecia, las persecuciones, muy raras contra los filósofos, no partieron jamás de los templos, sino siempre de los hombres de la política. La civilización helénica no ha conocido la lucha entre los sacerdotes y los filósofos, que juegan tan gran papel en la nuestra, desde la destrucción del esoterismo cristiano en el siglo II de nuestra era. Tales pudo profesar tranquilamente que el mundo viene del agua, Heráclito, que sale del fuego, Anaxágoras, decir que el sol es una masa de fuego incandescente. Demócrito, pretender que todo procede de los átomos. Ningún templo se inquietó por ello. En los templos se sabía todo eso y aún más. Se sabía también que los pretendidos filósofos que niegan los dioses no podían destruirlos en la conciencia nacional, y que los filósofos verdaderos creían en ellos al modo de los iniciados y veían en ellos los símbolos de las grandes categorías de la jerarquía espiritual, de lo divino que penetra la naturaleza, de lo invisible que gobierna lo visible. La doctrina esotérica servía pues de lazo entre la verdadera filosofía y la verdadera religión. He aquí el hecho profundo, primordial y final, que explica su acuerdo secreto en la civilización helénica. ¿Quién acusó a Sócrates? Los sacerdotes de Eleusis, que habían maldecido a los autores de la guerra del Peloponeso, sacudiendo el polvo de sus vestiduras hacia el occidente, no pronunciaron una palabra contra él. En cuanto al templo de Delfos, le dio el más bello testimonio de aprecio que se pueda dar a un hombre. La Pitia, consultada sobre lo que Apolo pensaba de Sócrates, respondió: no hay ningún hombre más libre, más justo, más sensato. Los dos motivos de la acusación lanzada contra Sócrates, de corromper a la juventud y de no creer en los dioses, solo fueron un pretexto. Sobre la segunda, el acusado respondió victoriosamente a sus jueces: creo en mi espíritu familiar, y a mayor razón debo creer en los dioses, que son los grandes espíritus del universo. ¿Por qué entonces ese odio implacable contra el justo? Había él combatido la injusticia, desenmascarado la hipocresía, mostrado lo falso de tantas vanas pretensiones. Los hombres perdonan todos los vicios y todos los ateísmos, pero no perdonan a quienes les quitan la careta. Por eso los verdaderos ateos que se reunían en el Areópago, hicieron morir al justo y al inocente, acusándole del crimen que ellos cometían. En su defensa admirable reproducida por Platón, Sócrates lo explica con una perfecta sencillez: son mis investigaciones infructuosas para encontrar hombres sabios entre los atenienses, las que han excitado contra mí tantas peligrosas enemistades, de ahí todas las calumnias difundidas sobre mi persona, porque todos los que me oyen creen que yo sé todas las cosas, sobre las que desenmascaro la ignorancia de los otros. Intrigantes, activos y numerosos, hablando de mí según un plan concertado y con elocuencia muy capaz de seducir, hace mucho tiempo que os han llenado los oídos con los ruidos más pérfidos y persiguen sin descanso su sistema de calumnia. Hoy concitan contra mí a Melitus, Anytus y Licón. Melitus representa a los poetas, Anytus, a los políticos y los artistas, Licón, a los oradores. Un poeta trágico sin talento, un rico malvado y fanático, un demagogo desvergonzado, lograron hacer condenar a muerte al mejor de los hombres. Y aquella muerte le ha hecho inmortal. Pudo él decir con firmeza a sus jueces: creo más en mis dioses que ninguno de los acusadores. Tiempo es de que nos despidamos, yo para morir y vosotros para vivir, ¿quién de nosotros sale mejor librado? Ninguno lo sabe, excepto Dios.
Lejos de quebrantar la verdadera religión y sus símbolos nacionales, Sócrates hacía cuanto podía para afirmarlo. Hubiese sido el mayor sostén de su patria, si su patria hubiese sabido comprenderle. Como Jesús, murió perdonando a sus verdugos y fue para toda la humanidad el modelo de los sabios mártires. Él representa el definitivo advenimiento de la iniciación individual y de la ciencia abierta. La serena imagen de Sócrates muriendo por la verdad y pasando su última hora hablando con sus discípulos de la inmortalidad del alma, se imprimió en el corazón de Platón como el más bello de los espectáculos y el más santo de los misterios. Aquella fue su primera, su grande iniciación. Más tarde, debía estudiar la física, la metafísica y muchas otras ciencias, pero siempre fue el discípulo de Sócrates. Él nos ha legado su viviente imagen, poniendo en boca de su maestro los tesoros de su propio pensamiento. Esa flor de modestia hace de él un discípulo ideal, como el fuego del entusiasmo le convierte en poeta de los filósofos. Aunque sepamos que no fundó su escuela hasta la edad de 50 años y murió a la de 80, no podemos figurárnosle más que siendo joven. Porque la eterna juventud es el patrimonio de las almas que, a la profundidad del pensamiento, unen un candor divino. Platón había recibido de Sócrates el gran impulso, el principio activo y viril de su vida, su fe en la justicia y en la verdad. Debió la ciencia y la substancia de sus ideas a su iniciación en los misterios. Su genio consiste en la forma nueva, a la vez poética y dialéctica, que supo darles. Aquella iniciación no la tomó solamente en Ilusis. Él la buscó en todas las fuentes accesibles del mundo antiguo. Después de la muerte de Sócrates, empezó a viajar. Siguió las lecciones de varios filósofos del Asia Menor. De allí fue a Egipto, para ponerse en relación con sus sacerdotes, y pasó a través de la iniciación de Isis. No alcanzó, como Pitágoras, el grado superior del adeptado, en el cual se adquiere la vista efectiva y directa de la verdad divina, con poderes sobrenaturales desde el punto de vista terrestre. Se detuvo en el tercer grado, que confiere la perfecta claridad intelectual con el dominio de la inteligencia sobre el alma y el cuerpo. Luego se fue a la Italia meridional para entrar en relaciones con los pitagóricos, sabiendo muy bien que Pitágoras había sido el mayor de los sabios griegos. Compró a peso de oro un manuscrito del maestro. Habiendo así estudiado la tradición esotérica de Pitágoras en su misma fuente, tomó de aquel filósofo las ideas madres y el esqueleto de su sistema. Vuelto a Atenas, Platón fundó allí su escuela, tan celebrada bajo el nombre de Academia. Para continuar la obra de Sócrates, era preciso difundir la verdad. Pero Platón no podía enseñar públicamente las cosas que los pitagóricos recubrían con un triple velo. Los juramentos, la prudencia, su objetivo mismo se lo prohibían. Es la doctrina esotérica misma lo que aparece en sus diálogos, pero disimulada, mitigada, cargada con una dialéctica razonadora como un peso extraño, disfrazada ella misma como leyenda, mito o parábola. No se presenta aquí con el conjunto imponente que le dio Pitágoras y que hemos tratado de reconstruir, edificio fundado sobre una base inmutable, y cuyas partes están fuertemente cimentadas, sino por fragmentos analíticos. Platón, como Sócrates, se coloca sobre el terreno mismo de los jóvenes de Atenas, de los mundanos, de los retóricos y de los sofistas. Les combate con sus propias armas. Pero su genio siempre está allí, a cada instante rompe como un águila la red de la dialéctica, para elevarse con osado vuelo a las verdades sublimes que son su patria y su aire natal. Esos diálogos tienen un encanto vivo y único, en ellos se saborea, al lado del entusiasmo de Delfos y Ilusis, una claridad maravillosa, la salática, la malicia del bonachón Sócrates, la ironía fría y alada del sabio. Nada más fácil que encontrar las diferentes partes de la doctrina esotérica en Platón, y descubrir al mismo tiempo los manantiales en que ha bebido. La doctrina de las ideas tipos de las cosas, expuesta en Fedro, es un corolario de la doctrina de los números sagrados de Pitágoras. Hemos visto en el libro precedente que la clave del cosmos, el secreto de su constitución, de arriba abajo se encuentra en el principio de los tres mundos, reflejados por el microcosmo y el macrocosmo, en el ternario humano y divino. Pitágoras había magistralmente formulado y resumido esta doctrina bajo el símbolo de la tetrada sagrada. Aquella doctrina del verbo viviente, eterno, constituía el gran arcano, la fuente de la magia, el templo de diamante del iniciado, su ciudadela inexpugnable sobre el océano de las cosas. Platón no podía ni quería revelar aquel arcano de su enseñanza pública. Por de pronto el juramento de los misterios le cerraba la boca. Además, todos no habrían comprendido,
el vulgo hubiese profanado indignamente ese misterio teogónico que contiene la generación de los mundos. Para combatir la corrupción de las costumbres y el desencadenamiento de las pasiones políticas, era precisa otra cosa. Con la gran iniciación, iba a cerrarse pronto la puerta del más allá, esa puerta que no se abre luminosamente, más que a los grandes profetas, a los rarísimos, a los verdaderos iniciados. Platón reemplazó la doctrina de los tres mundos por tres conceptos, que, a falta de la iniciación organizada, fueron durante 2000 años como tres caminos abiertos sobre el supremo objetivo. Esos tres conceptos se relacionan igualmente con el mundo humano y el mundo divino, ellos tienen la ventaja de unirse con él, aunque de una manera abstracta. Aquí se muestra el genio vulgarizador y creador de Platón. Lanza torrentes de luz sobre el mundo, poniendo en línea, una junto a otra, las ideas del bien, de lo bello y de lo verdadero. Analizándolas una a otra, demostró que son tres rayos salidos del mismo foco, que al reunirse constituyen el foco mismo, es decir, Dios. Persiguiendo el bien, es decir, lo justo, el alma se purifica, se prepara a conocer la verdad, primera e indispensable condición de su progreso. Continuando, ensanchando la idea de lo bello, el alma alcanza la belleza intelectual, esa luz inteligible, madre de las cosas, animadora de las formas, substancia y órgano de Dios. Sumergiéndose en el alma del mundo, el alma humana siente nacer sus alas. Persiguiendo la idea de lo verdadero, alcanza la pura esencia, los principios contenidos en el espíritu puro, reconoce su inmortalidad por la identidad de su principio con el principio divino. Perfección, epifanía del alma. Abriendo esas grandes vías al espíritu humano, Platón ha definido y creado, fuera de los sistemas estrechos y de las religiones particulares, la categoría del ideal, que debía reemplazar por siglos y reemplaza hasta nuestros días a la iniciación orgánica y completa. Desembarazó las tres vías sagradas que conducen a Dios, como la vía sagrada de Atenas conducía a Eleusis por la puerta del cerámico. Habiendo penetrado en el interior del templo con Hermes, Orfeo y Pitágoras, juzgamos mucho mejor de la solidez y de la rectitud de esas anchas rutas construidas por el divino ingeniero Platón. El reconocimiento de la iniciación nos justifica y da la razón de ser del idealismo. El idealismo es la afirmación osada de las verdades divinas por el alma que se interroga en su soledad y juzga de las realidades celestes por las facultades íntimas y sus voces interiores. La iniciación es la penetración de esas mismas verdades por la experiencia del alma, por la visión directa del espíritu, por la resurrección interna. En el supremo grado, es la comunicación del alma con el mundo divino. El ideal es una moral, una poesía, una filosofía. La iniciación es una acción, una visión, una presencia sublime de la verdad. El ideal es el ensueño y el lamento de la patria divina, la iniciación, ese templo de los elegidos, es su clara remembranza, la posesión misma. Construyendo la categoría del ideal, el iniciado Platón creó un refugio, abrió el camino de salvación a millones de almas que no pueden llegar en esta vida a la iniciación directa, pero aspiran dolorosamente a la verdad. Platón hizo así de la filosofía el vestíbulo de un santuario futuro, convidando a él a todos los hombres de buena voluntad. El idealismo de sus numerosos hijos paganos o cristianos, nos aparece como la sala de espera de la grande indicación. Esto nos explica la inmensa popularidad y la fuerza radiante de las ideas platónicas. He aquí por qué la Academia de Atenas, fundada por Platón, duró siglos y se prolongó en la gran escuela de Alejandría. He aquí porque los primeros padres de la Iglesia rindieron homenaje a Platón, he aquí porque San Agustín tomó de él las 2/3 partes de su teología. 2000 años habían pasado desde que el discípulo de Sócrates había exhalado el último suspiro a la sombra de la Acrópolis. El cristianismo, las invasiones de los bárbaros, la Edad Media había pasado sobre el mundo. Pero la antigüedad renacía de sus cenizas. En Florencia, los Médicis quisieron fundar una academia y llamaron a un sabio griego, desterrado de Constantinopla, para organizarla. ¿Qué nombre le dio Marsil Fisin? La llamó la Academia Platónica. Hoy mismo, después que tantos sistemas filosóficos, construidos unos sobre otros se han hundido en el polvo, hoy, que la ciencia ha investigado la materia en sus últimas transformaciones y se vuelve a encontrar enfrente de lo inexplicado y de lo invisible, hoy aún, Platón vuelve a nosotros. Siempre sencillo y modesto, pero radiante de juventud eterna, nos tiende el ramo sagrado de los misterios, el ramo de mirto y de ciprés con el narciso, la flor del alma que promete el divino renacimiento en una nueva Eleusis.
Los misterios de Ilusis fueron en la antigüedad griega y latina objeto de una veneración especial. Los mismos autores que pusieron en ridículo las fábulas mitológicas no osaron tocar al culto de las grandes diosas. Su reino, menos ruidoso que el de los olímpicos, se mostró más seguro y más eficaz. En tiempo inmemorial, una colonia griega llegada de Egipto había traído a la tranquila bahía de Ilusis el culto de la grande Isis, bajo el nombre de Deméter o la Madre Universal. Desde aquel tiempo, Ilusis había continuado siendo un centro de iniciación. Deméter y su hija Perséfona presidían los pequeños y los grandes misterios, de ahí su prestigio. Si el pueblo reverenciaba a la tierra madre en Ceres, diosa de la agricultura, los iniciados veían en ella la luz celeste, madre de las almas y la inteligencia divina, madre de los dioses cosmogónicos. Su culto estaba servido por sacerdotes pertenecientes a la más antigua familia sacerdotal de la Tica. Se llamaban hijos de la luna, es decir, nacidos para ser mediadores entre la tierra y el cielo, salidos de la esfera donde se encuentra el puente lanzado entre las dos regiones, por el cual las almas descienden y suben. Desde el origen sus funciones habían consistido en cantar, en este abismo de miserias, las delicias de la celeste estancia y enseñar los medios de volver a encontrar el carrillo. De aquí su nombre de humor pidoso, cantores de las melodías bienhechoras, dulce regeneradoras de los hombres. Los sacerdotes de Ilusis enseñaron siempre la gran doctrina esotérica que de Egipto le llegara. Pero en el curso de las edades la revistieron con todo el encanto de una mitología plástica y encantadora. Por un arte sutil y profundo, aquellos magos supieron servirse de las pasiones terrestres para expresar celestes ideas. Aprovecháronse del atractivo de los sentidos, de la pompa de las ceremonias, de las seducciones del arte, para insinuar en el alma una vida mejor y en el espíritu la inteligencia de las verdades divinas. En parte alguna los misterios aparecen bajo una forma tan humana, tan vívida y coloreada. El mito de Ceres y de su hija Proserpina forma el corazón del culto de Ilusis. Como una teoría brillante, toda la iniciación eleusiana gira y se desenvuelve alrededor de aquel círculo luminoso. Mas, en su sentido íntimo, este mito es la representación simbólica de la historia del alma, de su descenso a la materia, de sus sufrimientos en las tinieblas del olvido, y luego de su reascensión y de su vuelta a la vida divina. En otros términos, es el drama de la caída y de la redención bajo su forma helénica. Se puede afirmar por otra parte, que para el ateniense cultivado e iniciado del tiempo de Platón, los misterios de Ilusis ofrecían el complemento explicativo, el contraste luminoso de las representaciones trágicas de Atenas. Allí, en el teatro de Bacó, ante el pueblo alborotado y clamoroso, los encantamientos terribles de Melpómene evocaban al hombre terrestre cegado por sus pasiones, perseguido por la némesis de sus crímenes, cargado con un destino implacable y con frecuencia incomprensible. Allí resonaban las luchas de Prometeo, las imprecaciones de las Erinias, allí rugían las desesperaciones de Edipo y los furores de Orestes. Allí reinaban el terror sombrío y la piedad lamentable. En Ilusis, en el recinto de Ceres, todo se iluminaba. El círculo de las cosas se extendía para los iniciados devenidos videntes. La historia de Psiquis Perséfona era para cada alma una revelación sorprendente. La vida se explicaba como una expiación o como una prueba. Acá y allá, en su presente terrestre, el hombre descubría las zonas estrelladas de un pasado, de un porvenir divino. Después de las angustias de la muerte, las esperanzas, las liberaciones, los goces elíseos y a través de los pórticos del templo abierto, los cantos de los bienaventurados, la luz emergente de un maravilloso más allá. He aquí lo que eran los misterios frente a la tragedia, el drama divino del alma completando, explicando el drama terrestre del hombre. Los misterios menores se celebraban en el mes de febrero, en Agrae, pueblo vecino de Atenas. Los aspirantes que habían sufrido un examen preliminar y dado pruebas de su buen nacimiento, de su educación y de su honradez, eran recibidos a la entrada de un recinto cerrado, por el sacerdote de Ilusis llamado Hieroserix o heraldo sagrado, asimilado a Hermes, cubierto como él con el petazo y portador del caduceo. Era el guía, el mediador, el intérprete de los misterios. Él conducía a los aspirantes hacia un pequeño templo de columnas jónicas, dedicado a Coré, la gran Virgen Perséfona. El gracioso santuario de la diosa se ocultaba en el fondo de un valle tranquilo, en medio de un bosque sagrado, entre grupos de tejos y algunos álamos blancos. Entonces las sacerdotisas de Proserpina, las hierofántidas, salían del templo con peplos inmaculados, brazos desnudos, coronadas de narcisos. Se colocaban en línea en lo alto de la escalera y entonaban una melopea grave, al modo dórico.
decían ellas acentuando sus palabras, con solemne ademán. Oh aspirantes de los misterios, aquí estáis en el pórtico de Proserpina. Todo cuanto vais a ver va a sorprenderos. Sabréis que vuestra vida presente no es más que un tejido de sueños mentirosos y confusos. El sueño que os rodea de una zona de tinieblas, lleva vuestros ensueños y vuestros días en su flujo, como los restos flotantes que se desvanecen a la vista. Pero al otro lado, se extiende una zona de luz eterna. Que Perséfona os sea propicia y os enseñe ella misma a franquear el río de las tinieblas y a penetrar hasta la Deméter celeste. Luego, la propantida, o profetisa que dirigía el coro, descendía 3 escalones y profería esta maldición con voz solemne, con mirada terrible, pero desgraciados aquellos que vinieran a profanar los misterios. Porque la diosa perseguirá sus corazones perversos durante toda su vida y en el reino de las sombras no dejará su presa. Enseguida transcurrían varios días dedicados a abluciones, ayunos, oraciones e instrucciones. En la noche del último día, los neófitos se reunían en la parte más secreta del bosque sagrado para asistir en el al rapto de Perséfona. La escena se representaba al aire libre por las sacerdotisas del templo. La costumbre se remontaba muy lejos y el fondo de aquella representación, la idea dominante, fue siempre la misma, aunque la forma variase mucho en el curso de las edades. En tiempo de Platón, gracias al desarrollo reciente de la tragedia, la antigua severidad hierática había cedido el puesto a un gusto más humano, más refinado, y a una tendencia pasional. Guiados por el hierofante, los poetas anónimos de Ilusis habían hecho de aquella escena un pequeño drama que se desarrollaba poco más o menos de este modo. Los neófitos llegan de a 2 a un claro del bosque. En el fondo se ven rocas ante una gruta, rodeadas de un bosque de mirtos y de algunos álamos. Delante una pradera, donde hay ninfas recostadas alrededor de un manantial. En el fondo de la gruta, donde se ve a Perséfona sentada sobre un sitial. Desnuda hasta la cintura como una psiquis, su busto esbelto emerge castamente de unos lienzos arrollados como un vapor azul a su talla. Parece dichosa, inconsciente de su belleza, y borda un amplio velo de hilos multicolores. Deméter, su madre, está en pie cerca de ella, tocada con el calatos, cetro en mano. Durante esta escena, la noche había cerrado, fúnebres antorchas se encendían entre los cipreses negros, al lado del pequeño templo, y los espectadores se alejaban en silencio, perseguidos por los cánticos desolados de las hierofántidas, que clamaban, Perséfona, Perséfona. Habían terminado los pequeños misterios. Los neófitos se habían convertido en mistos, es decir, velados. Volvían a sus habituales ocupaciones, pero el gran velo de los misterios se había extendido sobre sus ojos. Entre ellos y el mundo exterior se había interpuesto una nube. Al mismo tiempo un ojo interno se había abierto en su espíritu, por el cual veían vagamente otro mundo lleno de formas atractivas, que se movían en abismos, por turno, espléndidos y tenebrosos. Los grandes misterios que eran la continuación de los pequeños y que se llamaban también las orgías sagradas, solo se celebraban cada 5 años, en el mes de septiembre, en Ilusis. Esas fiestas, completamente simbólicas, duraban 9 días, en el octavo se distribuía a los mistos las insignias de la iniciación, el tirso y una canastilla llamada cisto, rodeada de ramas de yedra. Esta contenía objetos misteriosos cuya comprensión debía dar el secreto de la vida. Pero la canastilla estaba cuidadosamente cerrada y sellada. Solo era permitido abrirla al fin de la iniciación y ante el hierofante. Luego se entregaban a una alegría desbordante, agitaban antorchas, las pasaban de uno a otro, lanzando gritos de entusiasmo. Aquel día, un cortejo llevaba de Atenas a Ilusis la estatua de Dionisos coronado de mirtos, que se llamaba Iacchos. Su llegada a Ilusis anunciaba el gran renacimiento, porque representaba al Espíritu Divino que penetra en todas las cosas, al regenerador de las almas, al mediador entre la tierra y el cielo. Esta vez entraban en el templo por la puerta mística para pasar en la noche santa, o noche de la iniciación. Al principio penetraban bajo un vasto pórtico comprendido en el recinto exterior. Allí el heraldo, con terribles amenazas y el grito, Escato Bebeloi, fuera de aquí los profanos, se separaba a los intrusos que conseguían a veces deslizarse en el recinto con los mistos. A estos hacía jurar, bajo pena de muerte, no revelar nada de lo que viera. Entonces agregaba, estáis aquí en el umbral subterráneo de Perséfona. Para comprender la vida futura y vuestra presente condición, preciso es haber atravesado por el imperio de la muerte, es la prueba de los iniciados. Es preciso saber desafiar a las tinieblas para gozar de la luz.
Enseguida se revestían de la piel de Cervató, imagen de la laceración y desgarramiento del alma sumergida en la vida corporal. Luego se apagaban las antorchas y las lámparas y entraban en el laberinto subterráneo. Los Mistous tanteaban al principio en las tinieblas. Pronto oían ruedos, gemidos y voces terribles. Relámpagos acompañados de truenos surcaban la oscuridad. A su resplandor se veían visiones terroríficas, a veces un monstruo, quimera o dragón, otras un hombre lacerado bajo los pies de una esfinge o una larva humana. Estas apariciones eran tan repentinas que no había tiempo de distinguir al artífice que las producía, y la oscuridad completa que las sucedía redoblaba su horror. Plutarco relaciona el terror que daban esas visiones con el estado de un hombre en su lecho de muerte. La escena más extraña y que tocaba a la magia verdadera, ocurría en una cripta donde un sacerdote frigio, vestido con un ropaje asiático abigarrado, de rayas verticales, rojas y negras, estaba en pie ante un brasero de cobre, que iluminaba vagamente la sala, con luz intermitente. Con un gesto que no admitía réplica, obligaba a los recién llegados a sentarse a la entrada, y lanzaba al brasero grandes puñados de perfumes narcóticos. La sala se llenaba de espesos torbellinos de humo y pronto se distinguía una multitud confusa de formas cambiantes, animales y humanas. A veces, eran largas serpientes que se estiraban cual sirenas y se enrollaban en un nudo interminable, otras, bustos de ninfas voluptuosamente inclinados, con los brazos extendidos, se transformaban en murciélagos, cabezas encantadoras de adolescentes en otras de perro. Y todos esos monstruos, tan pronto bellos como asquerosos, fluidos, aéreos, decepcionantes, irreales, que tan pronto aparecían como desaparecían, giraban, brillaban, daban vértigo, envolvían a los Mistous fascinados, como para impedirles el paso. A veces el sacerdote de Cibeles extendía su varita en medio de los vapores, y el efluvio de su voluntad parecía imprimir a la ronda multiforme un movimiento de torbellino y una vitalidad inquietante. «Pasad», decía el frigio. Los Mistous se levantaban y entraban en el círculo. Entonces, la mayor parte se sentían rozados de un modo extraño, otros rápidamente tocados por invisibles manos o violentamente lanzados a tierra. Algunos retrocedían de miedo y volvían a salir por donde habían entrado. Los más valientes solo pasaban después de intentarlo varias veces, porque una firme resolución desvanecía por completo el sortilegio. Entonces se llegaba a una sala circular muy grande, iluminada fúnebremente por raros candelabros. En el centro una columna sola, un árbol de bronce, cuyo follaje metálico se extiende sobre todo el techo. En aquel follaje se ocultan e incrustan quimeras, gorgonas, arpías, búhos y esfinges, imágenes parlantes de todos los males terrestres, de todos los demonios que se encarnizan con el hombre. Esos monstruos reproducidos en metales relucientes, se enrollan a las ramas, y desde arriba parecen acechar su presa. Bajo el árbol se encuentra Plutona idónea, en un trono magnífico, con manto de púrpura. Bajo la nebrida, su mano sostiene el tridente, su frente está pensativa. Al lado del rey de los infiernos, que no sonríe nunca, está su esposa, la alta, la esbelta Perséfona. Los Mistous la reconocen bajo las facciones de la hierofántida que había ya representado a la diosa en los misterios memores. Es bella aún, más bella quizá en su melancolía, más, cuán cambiada bajo su traje de luto, con adornos de plata y bajo la diadema de oro. Ya no es la virgen de la gruta, ahora conoce la vida del fondo y por ella sufre. Reina sobre los poderes inferiores, es soberana entre los muertos, pero extraña en su imperio. Pálida sonrisa ilumina su semblante ensombrecido por la sombra del infierno. En aquella sonrisa hay la ciencia del bien y del mal, el encanto inexplicable del dolor sentido y mudo. El sufrimiento enseña la piedad. Acoge ella a los Mistous con una mirada de compasión y ellos se arrodillan y depositan a sus pies coronas de narciso. Entonces reluce en sus ojos una llama mortecina, esperanza perdida, lejano recuerdo del cielo. De repente, al extremo de una galería ascendente brillan antorchas y, como un sonido de trompeta, una voz clama: «Venid Mistous, Iacchos ha vuelto». Deméter espera a su hija Eboé. Los ecos sonoros del subterráneo repiten ese grito. Perséfona se levanta sobre su trono, como despertada en sobresalto de un largo sueño, y penetrada por un pensamiento fulgurante: «La luz, madre mía, Iacchos». Quiere andar, pero Aidónea la retiene por la tela de su traje y vuelve a caer sobre su trono como muerta. Entonces las luces se apagan de repente, y una voz exclama: «Morir es renacer».
Entonces los Mistos se abalanzan hacia la galería de los héroes y de los semidioses, hacia la abertura del subterráneo, donde les esperan Hermes y el porta antorchas. Les quitan la piel de cervató, les rocían con agua lustral, les revisten con lino fresco y les llevan al templo espléndidamente iluminado, donde les recibe el hierofante, el gran sacerdote de Ilusis, anciano majestuoso, vestido de púrpura. Y ahora, dejemos hablar a Porfirio. He aquí cómo cuenta la iniciación suprema de Ilusis. Coronados de mirtos, entramos, con los otros iniciados, en el vestíbulo del templo, ciegos aún, pero el hierofante, que está en el interior, pronto nos va a abrir los ojos. Más antes, porque no hay que hacer nada con precipitación, lavémonos con el agua sagrada. Porque se nos ruega que entremos con el corazón y las manos limpias en el recinto sagrado. Conducidos ante el hierofante, nos lee, en un libro de piedra, cosas que no debemos divulgar, bajo pena de muerte. Digamos solo que ellas se armonizan con el lugar y la circunstancia. Reiríais quizás si las oyeseis fuera del templo, pero aquí no tenéis ninguna gana de ello al escuchar las palabras del anciano, porque siempre se porta como tal, y al mirar los símbolos revelados. Y estáis muy lejos de la risa cuando Demeter confirma, por su idioma particular y sus signos, por vivos centelleos de luz, nubes amontonadas sobre nubes, todo lo que hemos visto y oído de su sacerdote sagrado. Entonces, finalmente, la luz de una serena maravilla llena el templo, vemos los puros campos de Elíseo, oímos el coro de los bienaventurados. Entonces, no es solamente por una externa apariencia o por una interpretación filosófica, sino en hecho y realidad, como el hierofante se convierte en el creador y el revelador de todas las cosas. El sol solo es su portaantorchas, la luna su oficiante cerca del altar, y Hermes su heraldo místico. Pero la última palabra se ha pronunciado, con son pax. Esas palabras misteriosas no tienen sentido alguno en griego. Eso prueba, en todo caso, que son muy antiguas y vienen del oriente. Wilford les da un origen sánscrito. Nox vendría de Kansa, significando, el objeto del más profundo deseo, Om de Aum, alma de Brahma, y Pax de pasa, giro, cambio, ciclo. La bendición suprema del hierofante de Ilusis significaba, pues, que tus deseos se cumplan, vuelve al alma universal. El rito se ha consumado y nosotros somos videntes para siempre. ¿Qué decía, pues, el gran hierofante? ¿Cuáles eran esas palabras sagradas, esa revelación suprema? Los iniciados aprendían que la divina Perséfona, que habían visto en medio de los terrores y suplicios de los infiernos, era la imagen del alma humana encadenada a la materia en esta vida, o entregada en la otra a quimeras y tormentos más grandes aún, si ha vivido esclava de sus pasiones. Su vida terrestre es una expiación o una prueba de existencias precedentes. Pero el alma puede purificarse por la disciplina, puede acordarse y presentir por el esfuerzo combinado de la intuición, la razón y la voluntad, y participar de antemano de las vastas verdades de que ella debe tomar posesión plena y entera en el inmenso más allá. Únicamente entonces Perséfona volverá a ser la pura, la luminosa, la virgen inefable, dispensadora del amor y de la alegría. En cuanto a su madre Ceres, era en los misterios el símbolo de la inteligencia divina y del principio intelectual del hombre, que éste debe alcanzar para obtener su perfección. De creer a Platón, Jámblico, Procles y todos los filósofos alejandrinos, los mejores de los iniciados tenían en el interior del templo visiones de un carácter estático y maravilloso. He citado el testimonio de Porfirio. He aquí el de Procles, en todas las iniciaciones y misterios, los dioses, esa palabra significa aquí toda clase de espíritus, muestran muchas formas de sí mismos y aparecen bajo gran variedad de figuras, a veces es una luz sin forma, otras esta luz reviste una forma humana, otras una forma diferente. He aquí el pasaje de Apuleyo, me aproximé a los confines de la muerte y habiendo alcanzado el umbral de Proserpina, de él volví, habiendo sido llevado a través de todos los elementos, espíritus elementales de la tierra, del agua, del aire y del fuego. En las profundidades de medianoche, vi al sol con luz espléndida al mismo tiempo que a los dioses infernales y a los dioses superiores y aproximándome a estas divinidades, les pagué el tributo de una piadosa adoración. Por vagos que sean estos testimonios, parecen relacionarse con fenómenos ocultos. Según la doctrina de los misterios, las visiones estáticas del templo se producían a través del más puro de los elementos, la luz espiritual asimilada a la Isis celeste. Los oráculos de Zoroastro la llaman la naturaleza que habla por sí misma, es decir, un elemento por medio del cual el mago da una expresión visible e instantánea al pensamiento, y que sirve igualmente de cuerpo y de vestidura a las almas, que son los más bellos pensamientos de Dios.
Por esta razón el hierofante, si tenía el poder de producir ese fenómeno, de poner a los iniciados en relación con las almas de los héroes y de los dioses, ángeles y arcángeles, era asimilado en ese momento al Creador, al demiurgo, el portaantorchas al sol, es decir, a la luz hiperfísica, y el Hermes a la palabra divina que es su intérprete. Cualesquiera que fueran los efectos de estas visiones, no hay más que una voz en la antigüedad sobre la exaltación serena que producían las últimas revelaciones de Ilusis. Entonces una felicidad desconocida, una paz sobrehumana descendía al corazón de los iniciados. La vida parecía vencida, el alma libertada, el ciclo temible de las existencias, terminado. Todos se volvían a considerar con una alegría límpida, una certidumbre inefable, el puro éter del alma universal. Acabamos de hacer revivir el drama de Ilusis con su sentido íntimo y oculto. He indicado el hilo conductor que atraviesa el laberinto, he mostrado la gran unidad que domina a su riqueza y a su complejidad. Por una armonía sabia y soberana, un lazo estrecho unía las ceremonias variadas al drama divino que formaba el centro ideal, el foco luminoso de aquellas fiestas religiosas. Así los iniciados se identificaban poco a poco con la acción. De simples espectadores se convertían en actores y reconocían al fin que el drama de Perséfona pasaba en ellos mismos. ¡Y qué sorpresa, qué gozo en ese descubrimiento! Si sufrían, si luchaban como ella en la vida presente, tenían ellos como la esperanza de volver a encontrar la felicidad divina, la luz de la grande inteligencia. Las palabras del hierofante, las escenas y las revelaciones del templo les daban la certidumbre de ello. No hay que decir que cada uno comprendía estas cosas según su grado de cultura y su capacidad intelectual. Porque, como dice Platón, y ello es verdad para todos los tiempos, hay muchas personas que llevan el tirso y la varita, y pocos inspirados. Después de la época de Alejandro, las Eleucinias fueron contaminadas en cierto modo por la decadencia pagana, pero su fondo sublime subsistió y las salvó de la destrucción que sufrieron los otros templos. Por la profundidad de su doctrina sagrada, por el esplendor de su presentación, los misterios se mantuvieron durante 3 siglos frente al cristianismo creciente. Ellos reunían entonces a los escogidos, que, sin negar que Jesús fuese una manifestación de orden heroico y divino, no querían olvidar, como lo hacía ya la Iglesia de entonces, la vieja ciencia y la doctrina sagrada. Fue preciso un edicto de Teodosio ordenando arrasar el templo de Ilusis, para dar fin a aquel culto augusto, donde la magia del arte griego había logrado incorporarse las más altas doctrinas de Orfeo, de Pitágoras y de Platón. Hoy el asilo de la antigua Deméter ha desaparecido sin dejar huella en la bahía silenciosa de Ilusis, y la mariposa, el insecto de Psiquis que atraviesa el golfo azulado los días de primavera, recuerda que aquí en otra época la gran desterrada, el alma humana, evocó a los dioses y reconoció su eterna patria.